Tenía la voz de un ángel, el carisma de un dios del rock, y una historia que no todos conocen. Hoy abrimos el archivo confidencial de Freddie Mercury, el alma brillante y secreta de Queen. ¿Crees que se llamaba Freddie? Pues no. Su nombre de pila era Farrokh Bulsara. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, la actual Tanzania. Fue educado bajo estrictas normas británicas en la India. Sin embargo, ya mostraba talento artístico desde niño para el dibujo, piano y el teatro. Se mudó a Londres con su familia en 1964, tras la Revolución de Zanzíbar. ¿Y qué hizo ya estando en Londres? Entre otras cosas, se unió a una banda llamada Smile, donde ya estaban Brian May y Roger Taylor. Tiempo después propone cambiar el nombre a Queen, y gracias a sus estudios en diseño, presentó una propuesta del logotipo de la banda. ¿Sabías que este logotipo incluye los signos zodiacales de los integrantes? Hay 2 leones por John Deacon y Roger Taylor, un cangrejo de Brian May, que era Cáncer, 2 hadas que representan a Virgo por Freddie Mercury. El fénix encima es un símbolo de renacimiento e inmortalidad. Freddie tenía una voz prodigiosa y potente que abarcaba casi 4 octavas. Después de grabar por unos 2 años, al fin lanzan su primer álbum en 1973, aunque este no sería un éxito inmediato. Pero Freddie no quería ser famoso, quería ser leyenda. ¿Cómo llegó la fama mundial para Freddie y Queen? Con el lanzamiento en 1975 de la famosa canción Bohemian Rhapsody. Esta canción es considerada por muchos como la mejor canción de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, una razón puede ser su peculiar estructura. Comienza como una balada, después hay ópera, y todo termina con un icónico solo de guitarra y más rock. El videoclip de esta canción también fue importante, pues fue uno de los primeros videos comerciales de la historia. Pero el éxito de Queen no se quedó ahí, sino que se volvieron una máquina de hacer hits como We Will Rock You, Somebody to Love o Don't Stop Me Now. La verdad es que Queen no seguía las reglas de su tiempo, más bien, las escribía. Freddie también lanzó un álbum solista, entre otros sencillos, titulado Mr. Bad Guy, que no tuvo el mismo éxito que su trabajo con Queen. Una colaboración que mucha gente recuerda es la presentación de la canción titulada Barcelona, en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, España, junto a la cantante Montserrat Caballé. ¿Recuerdas haberlo visto? Si así es, puedes dejar un like. Fuera de su vida pública con Queen, siempre tuvo una vida privada muy hermética. Nunca se casó, pero mantuvo una relación sentimental de 6 años con Mary Austin, a quien consideró el amor de su vida y heredó buena parte de su fortuna, aunque su relación sentimental terminó cuando Freddie le confesó que era homosexual. Siguieron teniendo una fuerte amistad. Se dice que la canción Love of My Life se la dedicó a Mary, aunque también se ha comentado que fue para su primer novio, David Means. Freddie siempre se vio envuelto en rumores sobre su sexualidad, en una época de alto prejuicio. También su forma de vestir, actuar y cantar rompía moldes. Freddie fue libre en un mundo que lo quería encerrar. Todos sabemos que Freddie murió en pleno auge y éxito. Fue lamentable la noticia que recibió en 1987, donde le diagnostican VIH positivo. A pesar de esto, sigue actuando y grabando sin parar, aunque tuvo que ir ocultando su estado a medida que avanzaba su enfermedad.
Con el tiempo, fue notorio el cambio en su rostro y cuerpo. En 1991, anuncia públicamente que tiene SIDA. Muere al día siguiente. Freddie sabía que se iba, pero nos dejó su voz como testamento. Live Aid 1985 fue votado como la mejor actuación en vivo de la historia. Actualmente, Queen sigue activo con Adam Lambert como vocalista. Su vida fue llevada al cine con Bohemian Rhapsody en el 2018 y fue ganadora del Oscar. Freddie fue interpretado por Rami Malek. El legado de Freddie siempre será un referente musical. Pocos tienen una voz como la suya. De hecho, fue declarado oficialmente como una de las mejores voces de la historia por estudios científicos. Su forma de estar en el escenario permanecerá como única. No se ha vuelto a escuchar una voz como la suya, ni se volverá a ver a alguien igual. Freddie Mercury no murió, solo cambió de escenario. Y mientras el mundo siga cantando sus canciones, su leyenda seguirá viva. Suscríbete a Music Files para descubrir las historias ocultas de los artistas que cambiaron la música para siempre.